Bienvenidos a la Iglesia Bautista Lirio de los Valles. Con ustedes el pastor Alain Pirona, con el mensaje El amor no es egoísta. Hola familia, Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta serie de mensajes de la campaña 50 días de amor. Y en el texto de 1 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: el amor no es rudo, no es egoísta. Cuando hablamos de egoísmo, estamos hablando de pensar en nosotros mismos, pero cuando hablamos de una persona sin egoísmo, es una persona que no piensa en sí misma, es una persona que respeta a la otra. Y para entender mejor esto, vamos a leer un pasaje bien conocido que está en Lucas capítulo 7. Seguramente en algún momento hemos sabido de esta historia, por eso digo que es un pasaje bien conocido. Lucas capítulo 7, desde el versículo 36. Lucas 7, 36. Dice de la siguiente manera: un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está colocando una mujer de mala fama. Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo: dos hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó: el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdona pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer: tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse cómo se atreve a perdonar pecados. Pero Jesús le dijo a la mujer: tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Esta es una historia que habla de muchísimas cosas, que pudiéramos ahondar mucho en muchos temas acerca de esto, pero vamos a enfocarnos en que el amor no es egoísta, y particularmente en una palabra que lamentablemente se ha perdido mucho en estos días. Primera de Pedro 2:17, parafraseando ese texto, dice: muestren respeto a todos y amen a sus hermanos y hermanas cristianas. Respeto, dar honor y mostrar respeto a otros en nuestras acciones. Cuando estamos aprendiendo a manejar, los que hemos aprendido a manejar algún vehículo, seguramente nos encontramos diferentes señales de tránsito, como el pare, como no girar en U, y otras muchas más señales. Ahora, cuando hablamos de esas señales, por ejemplo, en el caso del pare, es una de las señales más violadas, sobre todo en nuestro país y particularmente en la ciudad de Maracaibo, donde vemos el pare y la teoría de la conducción dice que en ese momento tenemos que detener el vehículo totalmente. Normalmente los que ven un pare lo que hacen es desacelerar
y hasta que ven que ningún carro pasa siguen, pero no paran, sino que solo desaceleran, y eso es una violación a la ley de tránsito. Pero vamos a ver ahora 4 señales del respeto, 4 señales que todos debemos entender y que todos debemos ver en el otro. La primera señal: pare de hablar y escuche. Pare de hablar y escuche. Nosotros somos muy prontos para hablar. Santiago también lo dice, somos rápidos para hablar y tardos para escuchar. Dios nos dio una sola boca y 2 oídos por algo. Si no tuviésemos 2 bocas y un solo oído, si lo que Dios quisiera es que habláramos más de lo que escucháramos, pero hacemos al revés, hablamos más de lo que escuchamos. Para de hablar y escucha. Ahora te preguntarás, ¿en qué momento de esta historia vemos a Jesús escuchando? Bueno, la mujer, aunque no dice el texto que dijo palabras, pero Jesús escuchó con las acciones que ella estaba teniendo para con él. Jesús escuchó y entendió que ella se estaba humillando a sí misma, reconociendo que Jesús era el Maestro, el Señor, y se humilló a sí misma, lavándole los pies con sus lágrimas y secándoselos con sus cabellos, y además derramando un perfume muy costoso a los pies de Jesús. Lo otro que Jesús escuchó fueron los pensamientos de Simón, el fariseo. Jesús entendía que Simón estaba juzgando a la mujer que estaba, no solo la estaba juzgando, la estaba condenando inmediatamente, porque juzgar es una cosa, juzgar es evaluar, pero Simón la estaba condenando. Entonces la primera señal es: para de hablar y escucha. Dice segunda a los Corintios 7:15 que le dice Pablo: Tito, recuerda la manera en que lo escucharon, o él le dice a los corintios que recuerda la manera como lo escucharon y le dieron la bienvenida con mucho respeto y gran preocupación, refiriéndose a cómo los corintios trataron a Tito cuando fue enviado por Pablo. La segunda señal es: cumpla sus promesas. Cumpla sus promesas. La gente que promete cosas nunca dan. Es como nubes y vientos que no traen lluvia. Como en algunos momentos vemos que se avecina una gran tormenta o una gran lluvia y se nubla todo el cielo, pero de repente no pasa nada, solamente la amenaza de lluvia. Así es la gente que promete y no cumple. Bueno, una señal de respeto es cumplir tus promesas. Si tú le dices a una persona que se van a ver a una hora determinada, entonces no llegues después de esa hora, porque es una falta de respeto. Incluso en la cultura japonesa podemos mencionar que si una persona llega tarde está ofendiendo a la otra persona se va a sentir ofendida, pero también los japoneses procuran no llegar antes, porque también llegar antes para ellos es una ofensa. Ahora, en nuestra cultura el problema no es llegar antes, el problema es que llegamos después de la hora. Incluso actividades religiosas, actividades políticas se retrasan porque la gente llega tarde, los organizadores llegan tarde, y esto es una falta de respeto. La impuntualidad es una falta de respeto. Las promesas incumplidas son una falta de respeto, y hablaba de la puntualidad solamente por mencionar un ejemplo, pero cualquier tipo de promesa que nosotros hacemos y no la cumplimos es una falta de respeto. Buenos planes y sabidurías te llenan vida y te traen honor y respeto. Cuando tú cumples con tu promesa, vas a generar respeto en las personas. Hay una historia de un joven que vivía muy lejos de una iglesia en el centro de los Estados Unidos, una iglesia muy grande, con un pastor muy ocupado, y este joven por fin consiguió citarse con el pastor de aquella iglesia. Cuando llegó la fecha, el joven tenía que conducir a través de 4 estados para poder llegar a la cita con el pastor. Se había citado a la hora del almuerzo en una fecha X, por cierto, muy cercano a cuando se estrelló el avión en las Torres Gemelas, y obviamente Estados Unidos estaba muy consternado por eso. Entonces este joven ya había salido de su casa, estaba en camino, ya llevaba unas 2 horas de camino para llegar a la cita con aquel pastor muy reconocido en aquella ciudad del centro de los Estados Unidos, cuando una asistente del pastor llama a casa de este joven y logra comunicarse con su papá y le dice que el pastor necesitaba posponer la reunión porque tuvo un compromiso imprevisto. Sin embargo, el padre le contestó: ya mi hijo va camino a reunirse con el pastor. Cuando el joven estaba en camino, recibió
la llamada del asistente y le dijo: ¿ya vienes en camino para reunirte con el pastor? Sí, ya voy en camino. Bueno, el pastor te va a recibir. El pastor estuvo reunido durante 2 horas con aquel joven. Lo que el joven no sabía es que el pastor había sido convocado a una reunión o a una entrevista nacional por la Radio Nacional de los Estados Unidos porque le pidieron su opinión acerca de lo que estaba pasando en Estados Unidos en aquel momento. Y él pospuso aquella entrevista radial por reunirse con el joven, porque dijo: yo le di mi palabra de reunirme con él en esa fecha a la hora del almuerzo y voy a honrar mi palabra. Ese joven aprendió ese día muchas lecciones acerca de liderazgo y de santidad que no hubiese podido aprender en ninguna otra parte. Por eso es importante cuando nosotros prometemos algo. La tercera señal: ceda sus derechos y sirva. Ceda sus derechos y sirva. Segundo a los Corintios 12:15 dice: y yo muy gustosamente gastaré por ustedes todo lo que tengo, y aún así no me escatimaré yo mismo. Malaquías 1:6-8 dice: el Señor Todopoderoso dice: yo soy el Padre y los amo a ustedes, pero ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han despreciado mi nombre. Aquí hay 2 caras de la moneda. El apóstol Pablo está diciendo: yo me entrego a mí mismo para servirles y no me importaría gastarme a mí mismo. Pero el Señor, por otro lado, en el Antiguo Testamento le está diciendo al pueblo: ¿por qué, si yo los he amado a ustedes, por qué no me han servido como yo espero? Ustedes han despreciado mi nombre, me han faltado el respeto, en otras palabras. Entonces vemos aquí cómo Dios nos reclama cuando nosotros no le servimos a Él, sino que simplemente esperamos que Dios cumpla con nuestras expectativas, simplemente reclamando nuestros derechos. En el caso del fariseo y la mujer que fue encontrada, la mujer pecadora que entró a lavarle los pies a Jesús con sus lágrimas y a secárselos con sus cabellos, el fariseo estaba reclamando el derecho del tiempo, que él quería estar con Jesús allí en ese momento íntimo. Sin embargo, Jesús le dijo: ella me está sirviendo y no lo está haciendo como tú, ella me está sirviendo desinteresadamente. La cuarta señal: deténgase, tome tiempo para ver cómo Dios lo ve. En momentos hay que parar, así como la señal del Padre. Hay que parar, desacelerar y darnos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Darnos cuenta que hay personas que merecen respeto, que merecen honra a nuestro alrededor. La palabra del Señor nos dice continuamente que vivamos en armonía unos con otros, que no nos creamos superiores a los demás. Al contrario, que nos consideremos inferiores nosotros a los demás. Tratar a otros con respeto es una prioridad en la Biblia. Por eso, amada familia, durante este tiempo de 50 días de amor debemos considerar a los otros como superiores a nosotros, amarles profundamente, servirles profundamente, para así poder ver la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces, haciendo un recuento rápido, las 4 señales del respeto: para de hablar y escuche. La segunda señal: cumple tus promesas. La tercera: cede tus derechos y sirve a otros. Y la cuarta señal: deténgase, tome tiempo para ver cómo Dios los ve, cómo Dios ve a los demás. Soy el pastor Alain Pirona de la Iglesia Bautista Lirio de los Valles. Dios te bendiga.